Nocturno, un espacio donde les ofrecemos importante información, entrevistas y opinión, bajo la conducción de Leonidas Castro. Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Diálogo Nocturno. Soy Leonidas Castro, con ustedes en los próximos minutos llevando la información y por supuesto el análisis de los hechos más importantes de este día. Tenemos ya a esta hora, pues bueno, antes de empezar nuestra entrevista con el doctor Carlos Luis Sánchez, justamente constitucionalista y penalista, vamos a dar inicio con esta noticia, ¿no?, de lo que fue hoy esta audiencia de llamado a juicio para el ex vicepresidente de la República, Lenín Moreno, en el caso Sino Hidro. Hubo audiencia esta mañana, pues, y hasta parte horas de la tarde, pues, de lo que se conoce, pues, el juez de la causa, el conjuez nacional, pues, llamó a juicio al vicepresidente Lenín M., 4 personas más, entre ellos Luciano Enrique, Henry de Jesús, Kai R. y Jan H. son vinculados a este caso, también como en horas de la tarde, pues, como autores directos del presunto cohecho, también a Son D., ex apoderado general de Sino Hidro, y también como cómplices de este presunto delito de cohecho a Judith Rocío, esposa de Lenín Voltaire, a Irina M., hija de Lenín, Guillermo Renán, hermano de Lenín Voltaire, Edwin Ovidio, hermano de Lenín, Marta Gisela G., hermana de Judith Rocío G. y cuñada de Lenín Voltaire M. Son los llamados a juicio justamente en este caso Sino Hidro, después de varios años en este tema. Esa es la disposición del juez. Entre tanto, el presidente Daniel Noboa, pues, ha concluido su gira allá por Emiratos Árabes Unidos, pues también ha hecho una jornada bastante extensa desde el fin de semana y ha conseguido justamente este tratado de inversiones que ha firmado con Emiratos Árabes Unidos. El fin de semana, pues, se reunía con el presidente saudí, pues, allá en Emiratos Árabes Unidos, pues, y ha mandado justamente un mensaje justamente de unidad, de respaldo a lo que ha sido justamente el presidente Mohammed bin Zayed Al Nahyan, destacando la visita del presidente Daniel Noboa allá en Abu Dhabi, donde han señalado, pues, que el trabajo conjunto y la cooperación va a fortalecer esas relaciones bilaterales entre ambos países, entre otros temas, pues, también que se han generado este día. Pues el reportaje del New York Times, bueno, que sabemos está todos en las redes sociales, pues, haciendo un análisis de lo que ha sido la ruta de la droga, señalaban, pues, producto de lo que hablan ellos, pues, el New York Times, según la salida de la base de Manta desde el año 2009. Bueno, a esta hora de la noche, como habíamos anunciado, tenemos al doctor Carlos Luis Sánchez, penalista, constitucionalista. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Bienvenido. Soy Leonidas Castro. Buenas noches, Leonidas. Qué gusto compartir contigo este espacio el día de hoy. Muchísimas gracias, mi querido doctor. Hay novedades en el tema de la Asamblea Nacional. Obviamente hay una propuesta de reforma de enmienda a la Constitución que ha presentado ADN y tiene que ver con las personas privadas de la libertad. Hoy se daba a conocer este tema. Quieren sacar esa partecita que dice a los privados de la libertad dentro de ese grupo prioritario, de atención prioritaria por parte del Estado. ¿Cómo analiza usted esta propuesta, doctor? ¿Es viable? ¿Es posible? Realmente era una de esas cosas que molestaban, porque cuando querían acogerse a estos derechos de personas prioritarias podía hacerlo cualquier detenido, incluso hasta los más contumaces. Bueno, sí, es un tema en el que el gobierno insiste con la mayoría que tiene en la Asamblea Nacional, y sobre este en particular la justificación precisamente es aquella, ¿no?, que esta categoría jurídica de personas que tienen una atención prioritaria, que incluye a las personas privadas de su libertad, es una expresión máxima de un Estado garantista, de un Estado constitucional de derechos como lo es el Ecuador. Y eso es incompatible con la visión que tiene el gobierno nacional en su combate contra la delincuencia organizada. Eso ya lo hemos visto en varias expresiones públicas, cuando el presidente de la República y el gobierno nacional ha manifestado, demostrado la contundencia con la que pretende actuar y demostrar sus actuaciones con relación a este sector. Ahora, tratando de ser objetivos, esta categorización efectivamente les facilita la vía o la alternativa procesal a estas personas que son privadas de su libertad
para acogerse a beneficios penitenciarios como el adelantamiento del cumplimiento de la pena o un régimen semiabierto o un régimen anticipado. Entonces, yo no sé si la vía va por la enmienda constitucional a excluir a este sector, pero una reforma a la ley en el sentido de que no se puedan favorecer tan fácilmente a cualquier delincuente, definitivamente es algo que le hace falta al país. Doctor, y este planteamiento obviamente podría tener acogida en el Pleno de la Asamblea Nacional, es decir, si se habla tanto de querer combatir a la delincuencia, de cerrar estos caminos, estos espacios que hay en la Constitución para que se aprovechen delincuentes contumaces, debería ser en teoría apoyado, es decir, podría haber no solo la mayoría legislativa de ADN, sino también del resto de bloques legislativos. Y sí, desde las diversas perspectivas o visiones que puede tener la Asamblea Nacional, si una propuesta no es del todo ajustada a la visión que tiene un bloque de la Asamblea Nacional, lo que esperamos los ciudadanos que somos y nos podemos permitir ser objetivos frente a esta dinámica es que existe una discusión, una verdadera discusión de conceptos, que no se comete el error que probablemente pues, se cometió antes por parte del régimen de suponer que con una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional no iba a tener un contrapeso como lo tuvo en la Corte Constitucional y que esto sirva de elección para que exista un verdadero debate. Es decir, muy bien que tengan una mayoría, muy bien que puedan aprobar cualquier cosa que se les ocurra hacer, pero si eso no va a pasar el filtro del control de constitucionalidad, lo más sano es que haya un debate responsable en la Asamblea Nacional y que la oposición también aporte. Yo creo que el enemigo común de todos los ecuatorianos, sin duda, es la delincuencia que nos tiene sometidos a un régimen de violencia que nunca antes habíamos vivido. Y esta propuesta que plantea ADN, doctor, va por el camino de la enmienda constitucional, es decir, el CAL debería calificarla y de ahí remitirla a la Corte Constitucional para su respectiva consulta. Es correcto, esto ya los ecuatorianos somos especialistas, creo yo, en este tipo de dinámicas, de reformas a la Constitución. La enmienda es un camino y la enmienda supone el agotamiento del trámite prevenido por la ley que empieza, pues, obviamente, por la calificación de la forma. La Corte Constitucional tiene que calificar si esta es la vía adecuada, cuando efectivamente lo es, toda vez que la enmienda procede, pues discutida en la Corte, en la Asamblea Nacional, pero aprobada previamente por la Corte Constitucional. Así que bien por el gobierno que empieza a corregir sobre la marcha cuestiones de forma. Esperemos que se respeten las cuestiones de fondo. Y al final del día lo que queremos todos es que estas reformas, de la forma en que deban plantearse, se planteen y pasen y se hagan ley. ¿Habría algún tipo jurídico, legal, que esta propuesta de enmienda pueda tener reparos en la Corte Constitucional, doctor? ¿Algún antecedente de quitarle a este grupo el tema de ser prioritarios o deberían ser encasillados en otra parte del Código Integral Penal, alguna otra ley? Yo sí veo un problema en el marco de convencionalidad. Ecuador ha suscrito convenios internacionales y especialmente aquellos que tienen relación directa con los derechos humanos. Así que vale la pena hacer un voto para que el gobierno se explique ante la opinión pública, más allá de un comunicado muy corto que no sé, pues obviamente no contiene los justificativos. Está bien que van a discutir el tema de la Asamblea Nacional, pero a la ciudadanía también le interesa saber cómo van a zanjar este abismo que puede haber entre un Estado constitucional que respeta y protege los derechos fundamentales, como es el derecho a la vida, como es el derecho a la salud, como es el derecho a una vida digna, como es el derecho a no ser tratado de forma inhumana y cruel, la presunción de inocencia y demás, que sí terminan pareciendo derechos de los delincuentes más que de los ciudadanos, pero al final del día quien enfrenta en primer lugar pues a la administración de justicia y al sistema de justicia obviamente no son los delincuentes y no somos las personas que no cometemos delitos, así que naturalmente por allá es que deben entenderse estas garantías. Para ellos son estas garantías, para las personas inocentes acusadas de delitos, que también hay, como es lógico, y para los culpables de los delitos, que lamentablemente son los que más se benefician, o esa es la impresión que nos queda a la ciudadanía.
una mejor explicación, una mejor comunicación sobre cómo van a zanjar este abismo que puede haber entre las garantías prevenidas por el marco de convencionalidad y la propuesta del gobierno. Es algo que la ciudadanía necesita escuchar. Este artículo 51 justamente que tiene que ver en la Constitución se lo ubicaría, dice, después del artículo 78, donde se fijan los derechos de protección en general. Estos cambios que se plantean, doctor, finalmente lo que se busca es también un poco de, después de ese revés que tuvo el gobierno en la consulta popular, tratar de enmendar aquello que tenía en planes si es que llegaba a darse una asamblea constituyente. Es decir, esto es apenas un inicio, podrían haber muchas más propuestas de enmienda y deberían ser canalizadas todas a través de la asamblea, o qué otro camino más podría seguir el gobierno, ya que nos estamos centrando en este tema de lo que tiene que ver con la seguridad del país. Bueno, definitivamente hay muchas cosas que resolver. Esta es solamente una de las propuestas que no alcanzaron por la vía de la Asamblea Constituyente porque el país, la ciudadanía, no confió en este proceso. Y definitivamente el camino que les queda son las alternativas más convencionales y ordinarias. La enmienda no es del todo ordinaria, también es un camino difícil, es un camino que, al menos en lo personal, opino que va a ser muy difícil que la Corte Constitucional no vea esta propuesta como una regresión de derechos, por ejemplo. Muy complicado, habrá que ver el arte y la diferencia. Quizás este sea el momento de brillar de la nueva orientación jurídica que tiene la presidencia. No tenemos este cambio que hubo, esta titularidad de la defensa de la cuestión jurídica en manos de, pues, nada más y nada menos que de Enrique Herrería, que pues, ha sido juez de la Corte Constitucional, que obviamente tiene una preparación altísima en materia constitucional y una experiencia envidiable. Así que pues yo lo que prevengo es, no ha de ser cualquier cosa, no ha de venir propuesto de cualquier manera. Ojalá lo comuniquen mejor en el paso de los días y al final del día que la discusión en la Asamblea Nacional se ciña a este tema y no a los demás que son urgentes. Por ejemplo, mucho se discutió en algún punto sobre la necesidad de revisar la excepcionalidad de la prisión preventiva. También se discutió sobre la necesidad de revisar el régimen sancionatorio de los menores infractores, porque vemos, entre las muchas cosas que vemos mal, los ecuatorianos, con lo mal que está el país, es este carrusel de impunidad. Permanentemente los delincuentes entran y salen de las cárceles porque la prisión preventiva es excepcional en absolutamente todos los casos y no hay de ninguna manera una forma distinta de interpretarlo porque la Constitución así lo ordena. Y lo mismo los menores infractores, que han sido los menores de edad, incluso hasta infantes, han sido enrolados por las filas de la delincuencia organizada y la ley no se compadece con la realidad. Es hora que la Asamblea Nacional se ponga a la altura, y ya que no va a ser una Asamblea Constituyente que reforme toda esta estructura contra la inseguridad, pues que la Asamblea Nacional tome la posta. Doctor, y este es un tema que no va a ser tampoco a tan corto plazo, porque si vamos hablando de enmienda constitucional, tiene que darse en dos debates, y entre el primer y segundo debate debe pasar al menos un año. Es decir, esta reforma, esta propuesta, si se plantea de que pase todos los filtros constitucionales en la Asamblea, el CAL, todo, regresa al debate, estaremos hablando recién del 2027, pero esta reforma, ¿qué pasa mientras tanto? Pasa más de un año. Bueno, la reforma de la ley, cualquiera que sea, esta o las que vengan, o las que falten y las que vengan en el futuro, solamente son una porción de la solución a nuestros problemas. La reforma de la ley, la reforma a la Constitución, tiene que venir acompañada de políticas públicas que engrosen el paquete de respuestas hacia el paquete de problemas, por decirlo de alguna manera, que enfrentamos como ecuatorianos. Por poner un ejemplo, hemos visto cómo temas muy específicos y cotidianos se han vuelto ordinarios. Circular sin placas en Guayaquil, al menos, se ha vuelto muy rutinario. La solución a este problema, que es una de las cosas que permiten el imperio de la delincuencia organizada y la impunidad de los delitos que se cometen, no se soluciona reformando una ley, reformando la Constitución, sino se reforma con decisión política, con políticas administrativas y ejecución de las competencias que tienen las entidades. Entonces,
La institucionalidad está muy frágil, pienso yo. Eso no se resuelve con reformas a la ley, pero esta institucionalidad debe recuperarse para que, en este caso en particular, en el ejemplo que les pongo, las agencias de tránsito hagan su trabajo sin temor, que no estén cooptadas por la delincuencia. Pues hay que hacer un proceso de reestructuración y que tengan los recursos humanos y materiales para poder hacer su trabajo. Eso es uno de tantos problemas. Otro de tantos problemas, el problema del microtráfico, el problema integral del consumo de drogas en el país. No es un problema que se resuelve sin mirar hacia la rehabilitación. Recordemos que es un problema de salud pública. Entonces, muchos pueden reformar la ley, pueden la tabla de consumo de drogas, pueden capturar contenedores y toneladas de drogas en los puertos, poner radares, todo lo que usted quiera. Pero mientras exista consumo, va a haber la venta del producto, y mientras existe el consumo y la venta del producto, van a haber personas que están enfermas con esta adicción y que tienen que ser recuperadas, y eso no está ocurriendo. Entonces, va a haber, va a haber la necesidad de replantearse desde la institucionalidad, pienso yo, este 2026. Ya no hay tiempo que perder, el año termina y seguimos con los mismos problemas. Doctor, pero también es un tema a nivel mundial, a nivel internacional. Vemos el propio presidente Donald Trump queriendo combatir al cartel de los soles en Venezuela, queriendo luchar contra el narcotráfico en el Mar Caribe, hundiendo lanchas que transportan bultos con drogas supuestamente. Y la pregunta es, si Ecuador es un país que estamos en crisis, doctor, se va a hacer un poco cuesta arriba, digamos, seamos realistas, esta situación si tenemos un país dividido, donde vemos que las fuerzas políticas, cada uno tiene su propuesta, cada uno tiene su planteamiento, y finalmente los temas, los planes que necesita el Ecuador se van diluyendo porque no cuentan con el respaldo y esa unidad de los ecuatorianos. ¿Cómo hacemos para cambiar esto? Si es un tema no solamente de Ecuador, es a nivel internacional. Necesitamos buscar ayuda en el extranjero, países como Estados Unidos, Israel, el propio Arabia Saudita, que nos quiere dar también tecnología, inteligencia artificial. Hay que buscar de todos lados, y eso es lo que a veces muchos no lo entienden. Sí, es lamentable porque es un problema, un fenómeno transnacional. Es un problema que enfrentamos como mundo, como el país, el mundo entero enfrenta esta dinámica, pero Ecuador está muy mal. O sea, Ecuador está en las estadísticas como uno de los países más violentos del mundo. Eh, Ecuador también estadísticamente se ha transformado en uno de los países, si no el país, que mayor producción de droga exporta hacia Europa y Estados Unidos. Y entonces, si bien no es un problema solamente nuestro, es un problema que nosotros como país hemos dejado avanzar demasiado. Eh, por ahí se insinúa que cierta parte de la política nacional de alguna manera está involucrada con esta dinámica de la delincuencia organizada. A mí eso siempre me parece tan difícil de creer. Yo más bien quiero quedarme en la concepción de que es una cuestión conceptual, una cuestión de ideologías, de conceptos equivocados, de las aperturas de fronteras, de la patria grande y de toda esta parafernalia socialista que nos permitió, o más bien nos llevó, pienso yo, en lo personal, hacia donde estamos. Y lamentablemente, pues, eso es lo que hay que resolver, ¿no? O sea, le abrimos las puertas absolutamente a todo el mundo sin ningún control. Permitimos que en nuestro país se exponencie la actividad delictiva, y la verdad es que la fuerza pública no da para más. Y justamente esa lucha que hay contra la inseguridad, pues bueno, veíamos, como le decía hace un momento, el tema del New York Times, ese reportaje que hacía esta periodista que ha venido a estar acá con las Fuerzas Armadas, ha hecho recorridos y ha conocido un poco, pues, y ella daba cuenta de lo que pasa dentro del país, este corredor que se ha hecho, habla ella de justamente de tráfico de drogas, una autopista prácticamente de lo que señala. Y también hay, por ejemplo, a nivel de otros problemas, a nivel de gobiernos locales, allí habían a otra investigación pues que hablaba sobre también lo que pasaba en Durán con tratar de remover al alcalde Luis Chonillo, pues todas estas investigaciones que está dando la policía dando a conocer, en la que justamente se hablaba de que hay también intereses políticos detrás de esto, no solamente de los grupos de delincuencia organizada, sino intereses políticos, tratar de cambiar lo que es las administraciones en los gobiernos locales.
Por ejemplo, hablaban de esto, lo que pasaba allí en Durán. ¿Cómo analiza usted, doctor, este tema donde, por ejemplo, se dice pues que se quería un alcalde fuera del municipio, sea vivo, muerto, como sea, y esas cosas que se están investigando y que salen a la luz después de revisar teléfonos, mensajes, chat que hace la policía y esto que se conocía el día de hoy? Bueno, ya nos sorprende realmente, y esto es una realidad que vive la región. Ecuador no es el único país donde ha muerto en manos de la delincuencia organizada un candidato para elección popular. Ha pasado en Colombia, dignidades ya electas en México, todo el tiempo. Es un fenómeno regional, es un fenómeno regional. Nos tiene afectados como región y tenemos que solucionarlo como región. La única forma de afrontar este fenómeno, que es un fenómeno político, que es un fenómeno jurídico, que es un fenómeno delictivo, es buscando aliados con los que tengamos identidad y objetivos. Definitivamente pues no nos podemos aliar con los estados y los gobiernos que tienen una dinámica favorable hacia la delincuencia, hacia la narcodelincuencia, como aparentemente serían Venezuela y Colombia. Cada vez más se dice y quedan en evidencia estas dinámicas delictivas, políticas delictivas. Entonces Ecuador tiene que buscar sus aliados, juntarse con quien lo pueda ayudar, juntarse con quien tenga un objetivo común y resolver los problemas comunes. Es una tarea larga, es una tarea difícil, pero no es imposible. Y hay que empezar, y hay que seguir porque obviamente la delincuencia se va a defender. Y ha cooptado la política, ha cooptado o ha pretendido cooptar los espacios de poder para poder continuar ejerciendo su actividad ilícita. Eso tiene, de alguna manera, de todas las maneras posibles, tiene que detenerse. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Carlos Luis Sánchez, por haber estado con nosotros. Agradecerle y, por supuesto, estaremos pendientes analizando la situación, cómo avanza el país. Ya habrá tiempo para seguir conversando, doctor. Que tenga una buena noche. Gracias. Hasta la próxima. Igualmente. Hasta luego. Gracias. Llegamos hacia la parte final del diálogo. Gracias por su gentil sintonía. Hasta una próxima oportunidad. Y 99 presentó Diálogo Nocturno. Hasta la próxima.